Un gusto volver a estar con ustedes. Sean todos bienvenidos. En este video describiremos cómo realizar la simulación mediante el uso del software Scilab de la suspensión. En un video anterior se había mostrado cómo obtener su modelo matemático. En este caso, aquí lo tenemos plasmado, en donde dijimos que es un sistema de segundo orden con constantes m, b y k, cuyas unidades están desglosadas en esta parte. La masa en unidades de kilogramo, el coeficiente de amortiguamiento, newton segundo metro, y el coeficiente de elongación del resorte, newton metro. Claro está que estas unidades están descritas con base al sistema internacional. Si se estuviese abordando algún otro sistema métrico, solamente realizar las conversiones pertinentes. Lo primero que debemos de hacer antes de utilizar al software Scilab para nuestra simulación es entender qué ecuación es la que se va a programar. En este caso tenemos nuestra ecuación diferencial. Como vamos a hacer una programación por bloques, lo primero que debemos de realizar es de nuestra ecuación diferencial despejar a la variable de derivación máximo. En este caso es y doble derivada. Haciendo ese despeje, la ecuación a la que vamos a llegar va a ser la siguiente. Y doble derivada, que equivale a la aceleración, es igual a la fuerza menos b por y prima, que esta es la fuerza que ejecuta el amortiguador, menos k por y esta es la fuerza del resorte. Todo ello sobre nuestra masa. Prácticamente esta ecuación será la que en unos momentos empezaremos a codificar dentro del software de Scilab. Entonces, notar que la ecuación diferencial primero implica un despeje de la derivada de orden máximo. Pasemos a la parte de el software. En nuestro software de Scilab, nosotros al momento de iniciarlo vamos a tener un conjunto de ventanas. Nosotros vamos a realizar la programación mediante bloques. Para accesar a esa función de Scilab, dos maneras. Uno es que coloquemos la palabra Xcos en la consola, en la ventana nombrada consola, o bien en la parte superior aquí aparece un icono que es parecido a un osciloscopio. Presionarlo ahí. Entonces cualquiera de las dos opciones da la entrada a esa programación. Observen que al momento que se inicia, se despliega un par de ventanas. Una de ellas nos va a dar los bloques posibles correspondientes a las librerías que tengamos instaladas, y la otra se corresponde con la ventana en la cual estaremos realizando nuestra programación. Entonces, veamos eh, cómo empezar a desarrollar el programa. Una manera de entender la forma de programación por bloques es primeramente establecer, por ejemplo, el nodo de la señal. Es visualizar a nuestros programas como si fueran señales. Si recordamos nuestra ecuación, decía que y' es igual a la fuerza menos la fuerza del amortiguador menos la fuerza del resorte, todo eso entre m. Pero dentro de esas fuerzas se establece el hecho de que necesitamos la
primer derivada de y a la misma variable y. Entonces, consideremos que aquí vamos a tener un flujo de señal. Voy a poner de 2y, indicativo de que es la segunda derivada de y, solamente como una etiqueta. Y lo que vamos a utilizar para empezar a generar nuestras señales es este bloque que se conoce como el bloque de integral. Aquí tenemos nuestro integrador. Este bloque lo podemos encontrar en la parte de Continuous Time System. A mí me aparece en esta sección porque son los bloques que comúnmente he estado utilizando. Conforme ustedes vayan utilizando esos bloques, pues aquí en esta sección se empezarán a llenar. Pero si por primera vez están usando el software, seguramente esta sección tendrá pocos elementos. Encontrar al integrador dentro del Continuous Time Systems. Entonces, este integrador, por aquí va a viajar la señal de la doble derivada. Va a llegar. Ahorita como no tenemos a dónde conectarlo, solamente se despliega un ramal sin conexión. A la salida de este tendríamos lo que llamaríamos la derivada de y. Dado que se está integrando, está pasando por el integrador, se integra una vez, entonces baja el grado de la derivada. Y nuevamente requerimos otro bloque porque en nuestra ecuación habíamos observado que necesitamos a y' y a y. Dos bloques de integración. A la salida de este bloque, pues vamos a tener lo que es nuestra variable y. Entonces, la manera más fácil de entender la programación por bloques es concebirla como si fueran señales que están pasando por elementos y estas señales están sufriendo un proceso de cambio. Si aquí tenemos a nuestra variable y, en la ecuación decía que y es multiplicada por k. Veámoslo para hacerla un recordatorio de cómo estaba ahí. Y es multiplicada por k y si queremos aún más, sobre m, dado que esta ecuación nosotros la podemos describir desde una perspectiva más diferenciada de la siguiente manera: f sobre m menos b sobre m y' menos k sobre m y. Y de este modo podemos visualizar de manera más clara quiénes son los elementos que están ponderando a las señales. Y es ponderada por una constante k entre m. Este signo negativo se lo podemos asignar de manera inmediata. Y' por b sobre m y f por 1 sobre m. Entonces, teniendo en mente que esta ecuación es la misma que la de arriba, salvo que se visualiza de mejor manera los elementos que ponderan a nuestras señales, entonces vamos a retomar a esa ecuación y a proceder a realizar la programación. Para encontrar el bloque de ponderación, podemos irnos a la parte de Math Operations y aquí vemos un bloque que es como un triángulo, que básicamente es un bloque de ganancia. La ganancia no es más que un ponderador. Para darle un poco de orden a nuestro programa, podemos rotar a los bloques e ir haciendo nuestras conexiones de manera más limpia. Claro está que nosotros
en nuestro análisis tenemos simbología, estamos trabajando con símbolos. Aquí en el software necesitamos dar valores numéricos para que se realice la evaluación y obtengamos resultados numéricos. Por tanto, vamos a considerar, vamos a hacer aquí una anotación. Vamos a colocar que M va a tener una masa de 2 kilogramos, que B va a tener una constante de 0.5 newton segundo metro y que K va a tener una constante de 0.25. Estos van a ser los valores con los cuales vamos a validar nuestro programa. Por consiguiente, la señal Y, que es la posición, va a ser ponderada por una constante que es K sobre M. Aquí lo que vamos a hacer entonces es decir que 0.25 es dividido entre 2. Y más aún, si queremos hacer que se vea reflejado el signo negativo, aquí mismo se lo podemos colocar. Menos 0.5, 0.25 entre 2. Aquí ya tendremos la señal ponderada en la posición. Volvemos a aplicar lo mismo, pero ahora para el caso en el que la velocidad es ponderada por B entre M. Entonces, aquí para no estar yéndome a la ventana de los bloques, basta con que seleccionemos al elemento, presionemos la tecla Control y lo arrastremos hacia donde queramos. Eso genera una réplica de ese bloque. En nuestro caso, ya vimos que no es 0.25, sino que va a ser 0.5 entre 2, dado que es la constante de amortiguamiento por y la masa. Necesitamos ahora un elemento que nos permita realizar la sumatoria. Vamos a agarrar este bloque de summation. Vamos a girarlo. Para girarlo hay que utilizar hay que tener elegido el bloque y presionar las teclas Control R. De este modo vamos a crear la interconexión de los tres términos que nos indicaba la ecuación. Es más, hagamos cambio de un bloque. Vamos a sustituir nuestro bloque anterior por este otro bloque, dado que este ya tiene contempladas 3 entradas. El otro tenía 2 entradas y lo único que teníamos que hacer es agregarle una más, pero de momento vamos a usar a este bloque que ya tiene 3 nodos de entrada y un nodo de salida. Girémoslo de modo tal que nos permita llevar un orden en nuestro programa. Y en este nodo de entrada, lo primero que va a llegar, vamos a ponerlo un poquito abajo. Ingresa la parte de nuestro amortiguador y aquí va a ingresar la parte del resorte. Tenemos ya dos términos conectados de nuestra ecuación y nos hace falta un término más que corresponde a la fuerza externa. Para ello nos vamos a ir a la parte donde dice Sources y aquí vamos a tener diferentes elementos. Vamos a considerar que nuestra fuerza es una constante. Una constante que también ahorita diremos qué valor tendrá.
Y recordar que esa fuerza también estaba siendo afectada por la parte de la masa. En ese caso, un medio. Se pondera nuestra fuerza por un medio, dado que la masa se estableció como 2 kilogramos. De este modo, en el nodo de suma vemos que llega la señal negativa de la fuerza del amortiguador, llega la señal negativa de la fuerza de el resorte y llega la señal positiva de la fuerza externa. Todo ello nos da como resultado lo que es la segunda derivada. Esa parte, como lo habíamos establecido, venía de este ramal. Y con esto tenemos ya establecido a nuestro programa que nos modela a la suspensión. Pero vamos a continuar, todavía hace falta algo más. Y esa es la parte de visualización de los resultados. Para visualizar los resultados, nos vamos a la etiqueta de Things y aquí encontraremos un bloque conocido como CScope. Este CScope tiene dos nodos de entrada. Uno de ellos, el que está etiquetado en negro, va a representar a la señal que nosotros queremos visualizar y en rojo necesitamos un elemento más que básicamente es el tiempo con el cual se estará generando la variable independiente. Ese lo vamos a encontrar en Sources y aquí está Clock. Este va a ser el que nos va a dar el mapeo de la variable independiente. Entonces hacemos la conexión. Nuestro reloj y la conexión hacia la variable que nosotros queremos visualizar. En este caso a Y, que está correspondida con la posición. Si nosotros en un momento determinado quisiéramos saber cómo es la velocidad, hacia donde tenemos que conectar es a este ramal o bien a este de aquí arriba. Es indistinto porque por este ramal pasa la misma señal. Si ahora quisiéramos ver la aceleración que se corresponde con la segunda derivada, sabemos que esa señal está en esta parte del ramal. Entonces bastará con que hagamos nuestras conexiones en ese entendido. Con ello tenemos ya establecido a nuestro programa y listo para hacer la simulación. Damos en este bloque de Start y observamos cómo se comporta nuestro sistema. Aquí tenemos el gráfico. Una manera mejor de visualizar a los gráficos es crearle el autoescalamiento mediante este icono. De ese modo, nuestra gráfica o la curva característica del sistema se va a ver de manera mejor. Lo que podemos observar de este comportamiento es que inicialmente tiene un sobreimpulso, nuestra señal, y luego genera una oscilación que va disminuyendo. Claro está que esta oscilación que se disminuye es a causa del efecto del amortiguador. Podemos hacer más adecuaciones a nuestro programa, por ejemplo, en lugar de considerar la existencia de una masa de 2 kilogramos, ponerla como una masa de 1 kilogramo y para hacerlo pues tenemos que hacer cambios en todos los elementos que implican a la masa. Esto hay que hacerlo siempre con
sumo cuidado porque del dejar un elemento sin cambio cuando debiera de ser cambiado causará que la simulación genere resultados de un sistema que posiblemente no querramos. Y vemos que con una masa menor, la oscilación es más pequeña. Si nosotros quisiéramos cambiar el efecto del amortiguador, sabemos que aquí está correspondido ese efecto. En lugar tal vez de ponerlo a 0.5, vamos a ponerlo a 2. Y veamos qué efecto tiene el haber incrementado el factor de amortiguamiento. Aquí vemos esta gráfica y ahora observamos que no hay oscilaciones, lo cual es de esperarse, puesto que el amortiguador es un atenuador de oscilaciones. Caso contrario, si disminuimos el factor de amortiguamiento, consideremos que el efecto del amortiguador es nulo, no hay como tal un amortiguador, lo asignamos a 0, hacemos nuestra simulación y lo que observamos ahora es un efecto oscilatorio perpetuo, dado que no existe un elemento que atenúe esas oscilaciones. Entonces, con esto damos por concluido nuestro video, con el cual se observó cómo poder realizar la programación de la ecuación diferencial y también se analizó las curvas características que nos genera este simulador. Siempre recordar que esas curvas características tienen una intención y es visualizar los parámetros o las magnitudes del sistema. Para hacerlo de manera precisa, recordar siempre las unidades bajo las cuales se está trabajando y sobre todo qué sistema métrico es el que se está empleando, dado que en nuestros gráficos lo que observamos son las magnitudes, más no así las unidades, que sin embargo podemos depurar un poquito más nuestro gráfico haciendo algunas adecuaciones. Vamos a hacerlo de manera rápida para que no se queden las ideas a medio entender. Entonces, en nuestra ventana del gráfico, en la parte de Access Properties, nos crea o nos abre esta otra ventana. Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente a indicar o a dar una etiqueta a nuestro eje. No solamente que quede etiquetado como Y, sino también le vamos a etiquetar las unidades bajo las cuales se está haciendo la medición. Entre corchetes se coloca la letra M, indicativo de metros, y también vamos a hacer la misma situación para nuestro eje horizontal. En este caso, vamos a especificar que el tiempo está establecido en segundos. Listo ello, podemos hacer unas pequeñas adecuaciones también a nuestro gráfico, donde podemos ensancharlo con la intención de ver más clara ese comportamiento y asimismo poder hacer un pequeño cambio en la visualización. De este modo tenemos un gráfico más limpio con el cual podemos establecer nuestras mediciones. Aquí observo que no me hizo cambio en el eje X.
Déjenme establecerlo nuevamente. Dijimos que aquí van a ser segundos. Y ahora sí, ya está. Este eje mide el desplazamiento en metros. Este eje mide el tiempo en segundos. Claro está que con base a las condiciones que se establecieron, parece excesivo tener 8 metros de desplazamiento en la suspensión. Todo esto es a causa de los valores que nosotros establecimos. Espero este video sea benéfico para todos ustedes y sigan reforzando sus conocimientos en el modelado de sistemas. Gracias.